Este congreso que tuvimos de mujeres el fin de semana pasada, ¿cuánto de las mujeres que estamos aquí estuvieron acá? ¿Qué les pareció? ¿Fueron impactadas? Amén. Creo que fue un reto del Señor para decirnos a cada una de nosotras: ya no hay excusa. Te quito toda excusa porque yo te he dado todo el poder, toda la gloria, todo lo que necesitas para alcanzar esa vida que yo tengo preparada para ti. Y creo que es un reto maravilloso porque no solo nos quitó las excusas, sino que nos dio las herramientas para poder avanzar y seguir yendo hacia las alturas que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Y bueno, y justo estamos cada uno preparándonos en el espíritu para seguir avanzando en nuestra madurez espiritual, para seguir creciendo. Hemos dicho más de una vez que si no hay madurez espiritual, no hay vida del espíritu. La madurez espiritual es un indicativo de que yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mí, opere en mí. Eso es lo que denota la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser confrontados nosotros mismos en la presencia de Dios. ¿Realmente estoy abrazando los principios de Dios para mi vida? ¿Realmente estos principios de vida son importantes para mí? ¿Estoy entendiendo cómo funciona el reino al que hoy pertenezco? ¿Estoy queriendo y deseando más? ¿Sabe? Los dones de Dios son maravillosos y vienen del Espíritu Santo, muchos de ellos. Otros dones son del Padre y otros son del Hijo. Pero son hermosos porque edifican la iglesia, nos permiten ver el poder de Dios. Por ejemplo, ahorita que estuvimos adorando al Señor con música, porque, y siempre me gusta aclararlo, la adoración es más que la música. La música solo es un medio que usamos para adorar a Dios. Entonces, hoy que estamos adorando a Dios con música y vemos el fluir de Dios y vemos la unción de Dios moverse, la unción de Dios manifestarse, es impresionante. Para cada uno de los músicos que Dios usa para ministrar, es un privilegio, es un regalo de Dios el poder hacerlo. Ahora, pregunto yo a todos los que están en alabanza: ¿estamos abrazando la vida de Dios? No me contesten. ¿Estamos abrazando la vida de Dios? Estamos ahí en el secreto de nuestro corazón, en lo privado de nuestra vida, rindiendo esas áreas que sabemos que no son agradables a Dios. O podemos confundirnos con la unción, porque la unción es hermosa, es poderosa. Pero Pablo dijo: yo no quiero ser portador de buenas noticias. En la Reina Valera dice heraldo de muchos, y al final perderme en el camino. Es decir, puedo tener la unción, puedo ser portador de buenas noticias, puedo ayudar a otros a conocer la palabra, pero ¿qué de mí? ¿Qué de mi vida en lo secreto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y por eso es importante que nos examinemos a nosotros mismos constantemente, que sea un hábito en nuestra vida el examinarnos, el decirle: Espíritu Santo, examina mi corazón, dime cómo estoy, dime qué ves tú en mí. Y entonces quiero que me acompañes a Juan capítulo 16. Y vamos a leer ciertos versículos, porque esto es lo que Jesús prometió para todos los que le seguimos. Prometió al Espíritu Santo y nos explicó muchos puntos importantes. Y dice el versículo 7: en realidad, le decía Jesucristo a los discípulos, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere,
el abogado defensor no vendría. Está hablando del Espíritu Santo. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo tiene muchas funciones y entre ellas está convencerme a mí de pecado. Mientras yo no vea ciertos comportamientos que hay en mí como pecado, no voy a querer rechazarlos. Me voy a sentir cómoda con ellos. Voy a seguir abrazándolos o escondiéndome en mi humanidad. Pero si yo le digo, Espíritu Santo, ven a mí, convénceme de pecado, porque esto no se trata de saber si algo está bien o mal, porque la palabra dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es contado como pecado. Entonces sabemos muchas cosas que no están bien. El tema es, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué? Y no necesariamente la razón es porque quiero seguirlo haciendo, porque muchos de nosotros estamos batallando con eso y lo estamos llevando a la presencia de Dios y queremos en esa área ver el auxilio de Dios. Y entonces, ¿por qué a pesar de que estoy buscando? ¿Por qué a pesar de que estoy clamando? ¿Por qué a pesar que le estoy diciendo ya no quiero hacerlo? Sigue ahí. Entonces viene el Señor Jesucristo y dice, por eso es importante que yo me vaya, porque mientras yo esté aquí en la tierra como un ser humano en forma corporal, estoy limitado a poder estar en un lugar nada más, porque no puedo estar en dos al mismo tiempo, solo en uno. Pero si yo me voy, aquellos que creen en mí, aquellos que entienden quién yo soy, que soy el Mesías, y me reciben, yo haré que en ellos viva el Espíritu Santo. Ahora ya no estaré obligado a estar en un solo lugar. Y por eso cantábamos hace un momento y decíamos, no puedo verte, pero puedo sentirte. Y yo entiendo lo que el adorador cuando escribió el canto estaba diciendo, porque realmente no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, podemos saber que Él está ahí. Pero quiero agregarle una frase más: aunque no te sientas, sé que estás ahí. ¿Por qué? Porque escrito está, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí, lo sienta o no lo sienta. Entonces yo necesito atreverme a creer en esos momentos donde me siento seco, donde me siento vacío, donde siento que no puedo más y donde no lo siento a Él. Yo necesito recordarme que la verdad, ¿quién me la revela? El Espíritu Santo. Esa es la justicia que Cristo hizo sobre nosotros. Pagó el precio para que el Espíritu Santo siempre esté en mí, lo sienta o no, su poder está en mí. Amén. Amén. El recurso del cielo siempre está en mí. Y entonces, ¿por qué digo justicia? Porque esa es la justicia que el Espíritu Santo hace. Vino a justificarnos a través de la sangre del Cordero y Él sostiene la justificación. Es decir, yo te doy el poder para que vivas en la libertad que Cristo compró para ti. Esa libertad que tú recibes cuando recibes a Cristo y entiendes quién es Él y tienes la convicción y le dices, quiero que seas mi Dios. Entonces tenemos dos cosas que pueden suceder en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Una, me convence de... ¿Qué pasa cuando yo estoy convencido? Me empieza a incomodar. Ya no solo es el conocimiento acá que dice, ay, la regué otra vez, ¿sí? O qué barbaridad, otra vez me equivoqué. Ya no es solo esa acusación mía sobre mi error, sino que ahora viene una convicción interna que empieza a incomodarme. ¿Y sabes qué hace esa convicción de pecado? Me hace correr al único que me da oportuno socorro.
Y me trae a memoria Hebreos 4, 15 y 16, cuando él habla: yo fui tentado en todo, pero sin pecado. Yo sé lo que sientes, me está diciendo Jesús. Yo sé lo que pasa en tu corazón, yo sé lo que pasa en tu mente, yo sé lo que empieza a gobernar tu alma. Yo lo entiendo porque yo fui tentado, yo pasé por ahí, yo me permití vivirlo como humano para poder entender cómo funciona dentro de ti, y cuando tú me necesites a mí, yo poder llevarte a mi entendimiento, sacarte de ese entendimiento humano y llevarte más alto, y te voy a convencer de tal manera que vas a empezar a anhelar mi justicia. Mi justicia es sostenerte a ti libre de pecado. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tú y yo vamos a empezar a ejercitarnos en la piedad. La piedad es Él. Entonces empiezo a llevar aquello que no puedo y lo llevo. Aquí está, Espíritu Santo, lo ato y te lo entrego. Pero yo ahora vengo y tomo lo que tú tienes para mí, que es contrario a mi carne, que viene de tu espíritu, y empiezo a desatarlo en el nombre de Jesús. 1,000,000 de veces posiblemente, pero lo que te garantiza Dios es que vivirás la gloria. Es que con la ayuda del Espíritu Santo, Él te convence de esa justicia también, y empiezas a anhelar lo de Dios, a desechar aquello que ya te convenció que es pecado, y a querer anhelar las cosas del Espíritu. Entonces yo necesito, es indispensable en mi vida el Espíritu Santo, para que provoque en mí esa convicción que me lleve a tener deseo desesperado de ver al Espíritu tomando control de mi vida. Amén. Amén. Entonces no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, es correr a Él. Por eso el versículo 16 de Hebreos 4 dice: entrad confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia para poder encontrar el oportuno socorro. Entra con confianza. No recibas la acusación del diablo, no recibas la acusación del mundo, ni tu propia acusación. Entra y dile: aquí estoy, vengo a ese trono que me ofrece oportuno socorro, donde encuentro gracia y misericordia. Porque esa gracia y misericordia es la que permite que Dios espere hasta el día del juicio, porque la última convicción es juicio que hace el Espíritu Santo. Hay un día asignado para eso, para un día de juicio. No es ahora, no es mañana, no tenemos el día ni la hora, pero pronto llegará. Lo importante es que yo me esté preparando para Él. Que mi corazón genuinamente esté rendido en su presencia, buscando que Él me convenza de pecado y me convenza de justicia. Amén. Ok. Y sigue diciendo su palabra en el versículo 9: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces, ¿qué es creer en Él? Creer en Él es abrazar toda su verdad. Toda su verdad, todos los principios de vida. Es un estilo de vida, es una nueva vida, es abrazar el cielo y creer que es posible aquí en la tierra. Es creer que Él puede, es creer que lo único que necesita es que yo empiece a buscarlo a Él y a decirle al Espíritu Santo: muévete en mí con libertad, haz como tú quieras, ser puntuales, convénceme de pecado, convénceme de justicia. Si yo hago esto, entonces yo veré la gloria de Dios tomar control y manifestarse dentro de mí, y habrá que fruto apacible de justicia, dice la palabra. Fruto apacible de justicia. ¿Qué es eso? Arrepentimiento es fruto apacible de justicia. Es decir, cuando llegamos al lugar correcto de arrepentimiento, se va a producir el fruto de ¿quién? Del Espíritu. ¿Y qué fruto es ese? Gozo. Hay cosas que no te producen gozo, y lo decía hoy mientras cantábamos: el gozo de la tierra se esfuma rápidamente, pero el gozo del Señor te sostiene
cuando en la tierra nada produce gozo. Entonces de repente estás buscando de Dios, estás ejercitándote en la piedad, estás dedicando tiempo para el Espíritu Santo y de repente estás en una circunstancia que antes te provocaba tristeza, dolor, ira, te recordaba tu pasado, yo no sé qué cosa, y de repente te enfrentas y empieza a salir gozo y tú dices, ¿qué pasa aquí? Y luego te inunda una paz y dices tú, ¿qué es esto? Y luego un espíritu de mansedumbre y te pellizcas ya, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? Y Dios te dice, no, no eres tú, soy yo en ti. Porque me has estado buscando, porque he visto tu corazón, porque estoy respondiendo a tu necesidad, porque yo la entendía y no dejé de pelear por ti, no dejé de pelear la batalla. Yo sé que viniste día a día, otro tras otro, y estabas cansado a veces de ti mismo, pero yo te estaba escuchando y yo estaba obrando de gota en gota, y ahora estás viendo el fruto del Espíritu en tu vida cobrar acción dentro de ti, porque simplemente fluye, simplemente nace, simplemente se mueve, pero es el resultado de que me has estado buscando. Amén. Así que quiero decirte hoy, no te canses de buscar. No tienes idea cuántas cosas yo estaba harta de mí misma y harta de decirle a Dios, ya cámbiame. Pero seguía ahí. Y llegaba con esas batallas humanas de que te da vergüenza, ¿no? Vergüenza volver a pedir perdón por lo mismo. Y el enemigo te ataca con esos pensamientos. Y tenía que vencer primero, porque mi primer parte de mi plática con él es, Señor, qué pena, qué vergüenza, otra vez. Y me acuerdo una vez que estaba así y le dije, Señor, es que mira, ya quizás ni perdón merezco, porque ya a estas alturas de la vida, siendo pastora por X cantidad de años y todavía me equivoco en lo mismo, no puede ser. Ya no merezco ni tu perdón. ¿Y sabes qué me dijo Dios? ¿Cuándo lo has merecido? Wow, ¿verdad? O sea, me quedé, es cierto, nunca nos da su perdón, porque Cristo murió en la cruz y nos roció con su sangre para ser dignos a través de su amor y gracia y misericordia. Así que si te has equivocado 1,000,000 de veces, pero tu intención es vivir para Él, no te rindas de buscar su presencia, porque Él va a cumplir su promesa en tu vida y te levantará y te hará brillar con su luz, y podrás ser testigo del poder de Él y testimonio para aquellos que no le conocen. Amén. Es un Dios de esperanza, es un Dios de aliento, es un Dios que dice, cree por encima de lo imposible, porque yo soy el Dios de lo imposible. Amén. Y entonces sigue diciendo, en realidad, 10, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más físicamente. Y ese es el reto que tú y yo tenemos. La justicia está disponible, ¿cómo? Espíritu Santo, haciendo que esa justicia siga viviendo en mí todos los días de mi vida. Me libre de Cristina para dejar la Cristina que Dios diseñó. Amén. Amén. Ok, y luego dice, ¿verdad? Porque ustedes ya no me verán más. Y creo que uno de los retos más grandes que tenemos es que el ser humano natural se guía por vista. Es nuestra naturaleza humana. Pero ojo, eres más espiritual que humano. Entonces tengo la naturaleza del Espíritu dentro de mí. Y entonces, ¿qué necesito? Decirle a Dios, como esto no es por vista, sino por fe, quiero ver lo que tú ves. Tal vez no te veo a ti porque eres espíritu,
pero sé que eres real. Y entonces quiero empezar a ver lo que tú ves, a entender lo que tú entiendes, a alcanzar tus pensamientos a través de acercarme a ti. Y es que ese es el punto. Él está a la par tuya, pero tú no lo estás buscando, porque Él está ahí. Pero Él quiere que yo me acerque, que yo vaya y le diga: aquí estoy, necesito de ti, necesito tiempo contigo, necesito de tu poder, de tu gracia, de tu favor. Quiero ver tu justicia operando en mi vida. Acercarme lo suficiente que se va a sentir incómoda, que mi niña se va a sentir incómoda, pero esto quiero yo con Dios, esta cercanía, esta entrega, este decir: aquí en tu corazón quiero escuchar latir tu corazón, para que empiece a latir en el mío también. Ahí nos quiere Dios, cerca de Él. Y eso se va a dar solamente si tú y yo le buscamos todos los días. Y en la medida que tú le busques, tu anhelo por Él va a crecer. Porque lo que tú encuentras en Él es glorioso. Cosas pequeñas. Me contaba alguien ayer que iba conduciendo y alguien estaba queriendo pasar al otro lado, pero no le daban paso. Y a veces tú andas con prisa. Y a mí me ha pasado que a veces digo: perdón, Toyota, ¿verdad? Porque digo la marca del auto. Perdón, Toyota, que no te di paso, ¿verdad? O a veces: ay, perdón, no te di paso, ¿no? Pero esta persona hizo la pausa y dio paso, y luego le sirvió porque pudo moverse al otro carril con facilidad. Pero vio el rostro del señor que iba conduciendo el otro vehículo, y era así como: gracias. Pero era una emoción, porque estamos perdiendo la cortesía, ¿no es cierto? Y ahora celebramos la cortesía de alguien más porque ya ni la esperamos. Y entonces este hijo de Dios dijo: qué rico. Y en ese momento la presencia de Dios lo inundó. Es decir, wow, lo que un pequeño gesto puede hacer en la vida de alguien más. Tú no sabes si después se lo puede encontrar en un supermercado y le platique y le diga: gracias por eso que hiciste, estaba teniendo quizás un mal día, pero tu gesto me animó, me dejó sonriendo, porque tienes algo diferente, y sea la oportunidad de decir: sí, tengo un Dios que está obrando en mí y hace obras maravillosas, y esto es solo una pequeña muestra de su amor por ti, de Él tocando a la puerta de tu corazón y hacerse presente en tu día para bendecirte. Y si no es la misma persona que manejó el auto, otro más. Y Dios le revela en el momento: es que era Dios diciéndote que te ama. No sabemos. Yo sé de testimonios que una sonrisa de alguien de bienvenida hizo que tomara la decisión de no quitarse la vida. Una sonrisa del ministerio de bienvenida. Nunca veamos un área de servicio como pequeña. Nunca. Tú no tienes que identificarte con el área con que sirves. Tienes que identificarte a quién sirves. Eso hace toda la diferencia. Sí, a unos Dios los hizo para predicar, a otros para ser maestros, a otros para cantar o tocar instrumentos, a otros para dar abrazos, para dar consolación, a otros para simplemente dar amor. Pero donde sea que Dios te pone, si tú y yo estamos fluyendo en la justicia del Espíritu, Él se va a manifestar. Y quiero darte como ¿cómo sería? Un spoiler bueno. Al principio el cambio lo vas a ver tú solamente. Mentías 100 veces, hoy ya solo mientes 50. Los demás dicen: sigue siendo mentiroso, porque pues si hay 50 mentiras ahí soltadas. Y de repente pasa el tiempo y ya solo mientes 25 veces. Y los demás te seguirán viendo como mentiroso, y el Señor te dirá: a ver, cuenta tus mentiras.
Y dirás, van 25, Señor. ¿Y cuántas eran? 100. Vamos avanzando. Dime el Dios que tenemos. Dime el Dios que tenemos, que celebra aquello que nadie más ve, pero que Él sí ve porque Él pesa tu corazón. Y llegará el día que vas a decir, llevo una semana y no he mentido. ¡Yeah! Y la siguiente semana, una mentira. Pero tú y Dios saben que están avanzando. Y llegará ese día donde verás la mentira antes de que salga de tu boca y la podrás detener y decir la verdad o quedarte callado mejor. Y llegará el día en que dirás, llevo 6 meses sin mentir. Y si mientes, Dios te preguntará, pregúntate por qué mentiste hoy. Si ya llevabas medio año, ¿qué pasó? Yo me acuerdo una vez que peleé feo, ¿verdad? Feo. Y me dijeron, ves, tú no cambias, siempre vas a ser la misma. ¿De qué te sirve orar? Ahí estás metida en oración y siempre vas a terminando ser la gritona, etcétera. La persona se fue al auto y yo me quedé, estaba yo en la oficina trabajando de un negocio en el que yo trabajé, y entonces me quedé ahí y dije, tienes razón, no cambio. Sigo igual. ¿Cómo es posible? Otra vez grité, otra vez dije, otra vez hice. Yo estaba como ya, otra vez harta de mí misma, ¿no? Y entonces el Señor me dijo, Cristi, haz pausa. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que peleaste? ¿Cuándo? Y empecé a bajar libros, ¿verdad? Cuando me era más fácil recordarme todo. 6 meses llevaba sin pelear. Y me dijo, ahora dime cuántas oportunidades tuviste para pelear en esos 6 meses. No las podía contar. Y me dijo, sí has cambiado. Ya no eres la misma. Para mí, 6 meses sin pelear, no, era como abrir el Mar Rojo. ¿Me explico? Era un milagro grande. Y entonces me dijo, pregúntate por qué hoy peleaste. Y entonces empecé a meditar en lo que había hecho los últimos días. Llevaba 3 días acumulando ofensas, porque ya me sentía tan espiritual que ya no las perdonaba. Ya era como, eso no me tiene que afectar, no, eso tampoco. Y Dios me dijo, por pequeña que sea la ofensa, siempre tráela a mi presencia, porque si no se acumulan como pequeñas zorras que empiezan a querer echar a perder la viña. Entonces ahí mismo agarré la X cantidad de ofensas y empecé a perdonar. Y otra vez, esa paz, esa mansedumbre que te sostiene, porque es la justicia de Dios manifiesto, me sostuvo en mi vida. Y pude pasar luego temporadas más largas sin pelear. Y yo decía, Señor, esto es un milagro. La mujer que usted ve hoy delante de usted no es ni la sombra de lo que era cuando llegó a los pies de Cristo. Y todavía encuentro, yo digo, ¿verdad? Que gracias al Señor, Él nos ha quitado mucha religiosidad. Y de repente, un pensamiento y digo, religiosidad. Todavía Dios encuentra religiosidad en mí. Y otro montón de cosas. ¿Pero qué me ayuda a verlas? Estar en su presencia. Porque Él es luz. Y cuando su luz nos ilumina, se ve todos los puntitos negros que tenemos todavía en el corazón, que Dios quiere llegar para sanar, para liberar y producir su vida en nosotros. Por eso es que vamos de gloria en gloria. Y sigue diciendo su palabra. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Esto lo tenemos que entender bien claro. El juicio final existe para Satanás y sus demonios. Es Satanás y sus demonios quienes están interesados en engañarnos para llevarnos con ellos. No es Dios quien manda a alguien
al infierno. Yo tengo libertad de decidir a dónde me quiero ir. Pero si decido irme con Él, entiendo que es creer en Él y todo lo que Él representa. Y es una batalla ¿contra qué? Contra todo lo que existe menos el espíritu. Es una batalla contra el mundo, es una batalla contra Satanás y es una batalla contra ti mismo, porque tu cuerpo es cuerpo de carne. Y mientras seamos carne hay batalla. Pero ¿sabes qué? En Él somos más que vencedores. Entonces, ¿dónde está el secreto? Ir a Él, ir a Él, ir a Él. No te canses de ir a su presencia para que tu luz ilumine tu corazón, tu mente, tu alma y puedas ver todo lo que Él ve y así apasionarte por lo que Él está apasionado. Amén. Cuando Él venga, dice el versículo 13, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Usted se va dando cuenta cómo hay muchos nombres que se le otorgan al Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el consolador, Él es el Espíritu de verdad, Él es Espíritu de paz. Hay muchos nombres que se le otorgan al Espíritu. Y dice el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Y qué es toda? Ay, es que pastora, Dios a usted le revela cosas que a mí no me va a revelar. ¿Qué dice el versículo? ¿A dónde te va a guiar el Espíritu Santo? ¿A ti? ¿A dónde? A toda la verdad. Amados, es tiempo que tú y yo nos veamos y nos identifiquemos con lo que Dios dice de nosotros. Con lo que Dios dice de nosotros. Porque eso es importante. El Espíritu Santo quiere dártelo. No digas yo no voy a poder, a mí no me lo va a dar, yo no soy especial, yo no tengo esa unción, yo no tengo ese llamado. Aquí no está hablando de llamado. Aquí está hablando de todo aquel que creyó en Jesús y va a recibir al Espíritu Santo cuando Él se vaya. Y el Espíritu Santo tiene la función de revelarte que la vida en la verdad, la vida en el cielo, la vida de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué necesita? Que yo quiera, que yo esté dispuesta, que yo lo busque. Y vuelvo a repetir, parece ya disco rayado, ¿no? El que toca la puerta, el que busca y el que pide. Pero estamos a veces tocando la puerta del banco y no la de Dios. Estamos tocando la puerta del vecino y no la de Dios. O a veces estamos buscando cosas solamente terrenales y no las espirituales. Y a veces estamos pidiendo solo terrenal o emocional, pero no espiritual. Y primero es el reino y lo demás vendrá por añadidura. Amén, amén. Y entonces sigue diciendo, Él no hablará por su propia cuenta. Fíjese, ¿quién nos habla? Cuando decimos Dios me habla, ¿quién nos habla? El Espíritu Santo. Él es el vocero del Padre, el vocero del Hijo y el vocero de Él mismo. El Espíritu Santo, Él nos hablará, dice, y digo, esperen, me voy a, ay. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Aquí como que muchos se leen las cartas, ¿verdad? En México. Y no sé qué otras cosas, hojas y no sé qué más cosas, ¿verdad? Buscando el famoso futuro, ¿no? Buscando una orientación que me dé seguridad y tranquilidad. Ayer estaba viendo una serie y salía en un capítulo una señora que leía el futuro y de repente la policía se encuentra con ella y ella se hace a un lado con el policía y le dice, mira, en verdad soy una farsa, pero yo ya me di cuenta que tengo el don de decirle a la gente lo que quiere oír. Entonces eso hago, dice. Ahora, este mundo espiritual de Satanás es real
Y muchas veces hay demonios que saben cosas de ti. Y por eso parece que los brujos saben cosas de ti. Pero Dios dice, ¿por qué vas a alguien que su única intención es llevarte al lugar donde Él pertenece, el infierno? Cuando tienes a un Dios todopoderoso que te ama, que te da vida, y que cuando tú necesites saber algo de tu mañana, Él te lo mostrará. Él te lo mostrará. Yo supe que iba a ser su pastora 2 meses antes que me dijeran. Nunca lo dije, nunca dije nada. Ya me van a regañar porque ni el consejo sabía que yo sabía 2 meses antes. Porque no era de mí decirlo. Si Dios no lo revelaba al consejo de la iglesia, no me competía a mí. Eso es de Dios. Pero entonces Dios empezó a preparar mi corazón. Y yo empecé a orar por muchas cosas porque 10,000 pensamientos vinieron a mi mente de cómo lo iba a hacer. Y entonces Él empezó a prepararme. Y el día, porque la pregunta fue interesante, ¿verdad? Me dijeron, ¿y usted por qué no nos ha dicho que se va a venir a pastorear acá? Y yo, pues porque no me han dicho nada, ¿verdad? No me compete a mí. Y fue ahí donde me invitaron. Y fue un día, un 29 de junio, que es el día de mi cumpleaños. Ya van a ser 3 años este junio. Pero ese es Dios, el que va mostrando. Y a veces le digo, muéstrame. Y me dice, no. ¿Por qué? Porque no lo puedo manejar. Porque no estoy preparada para entenderlo. Pero hay muchas cosas que ya nos mostró. Por ejemplo, Él dice, tus hijos me pertenecen. Están sellados. Tú y tu casa serás salvo. Tú y tu casa serás salvo. Pero lo que tus ojos ven es lo opuesto. Y Dios dice, no te preocupes, tú y tu casa son salvos. Yo estoy obrando, yo estoy trabajando, yo estoy en eso. Yo los amo, yo los sellé, yo los aparté y yo cumplo mis promesas. Amén. Entonces hay cosas en las que tú y yo no nos angustiaríamos porque ya sabemos el resultado final. Y otras que Dios nos revelará. A un señor le ofrecieron un puesto de trabajo. Él ganaba muchísimo, estaba en un puesto ya a nivel de director o de presidente. Y su salario hace 20 años era $20,000, ¿no? Entonces era mucho dinero. Es mucho dinero hoy, no se diga hace 20 años. Y se quedó sin empleo y empezó a orar. Y le salió una oportunidad donde iba a ganar todavía un poco más. Y Dios le dijo, no tomes ese trabajo. ¿Qué le estaba mostrando? El futuro. No tomes ese trabajo. Y cualquiera diría, ¿cómo que no si es bendición? Porque, es que se me olvida. Los seres humanos pensamos que la bendición solo es cuando algo bueno pasa. Pero si el proceso está difícil, eso no es bendición. Pero cuando estás en Dios, todo es bendición. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Por qué obran para bien? Porque me dejo guiar por Él, porque me dejo enseñar por Él, porque me dejo formar por Él, porque me dejo corregir por Él. Entonces todo obra para bien para nosotros. Todo es bendición. Amén. Y entonces a él le costó mucho tomar la decisión, pero finalmente se rindió a lo que Dios le dijo y dijo no. 3 meses más tarde hacen una auditoría a la empresa y resulta que habían robado millones y millones de dólares. Y la persona que firmaba, autorizaba, así no se diera cuenta o no se diera cuenta, era el presidente. Y el presidente se fue preso, el nuevo, se fue preso como el culpable de todo el desfalco. Y entonces lo volvieron a buscar al otro. Y Dios le dijo, hoy sí acepta, ella es tu lugar. Dios limpió el camino para él, porque era su hijo y estaba buscando su dirección. ¿Cuántas veces no le preguntamos a Dios y nos dejamos ir por vista y no corremos a Él para que nos hable y caminemos por fe? Amén.
pues no voy a poder hablar todo lo que quería hablar, pero voy a tratar de terminar por lo menos Juan. Y dice: me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. El versículo 14: todo lo que pertenece al Padre es mío, y por eso dije, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. Y en Lucas 24:49 dice: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en esta ciudad hasta que el Espíritu Santo venga, los llene con poder del cielo. Y en Hechos, vamos a leer Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer. El versículo 4 dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El versículo 7: él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Viene y en Lucas está diciendo: vendrá el Espíritu Santo, y luego en Hechos lo vuelve a decir y dice: los va a bautizar con poder. Y cuando sean bautizados, llenos de este poder, podrán ser mis testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que estuvo presente y vio lo que sucedió, que vio los hechos de primera mano, no se los contaron, los experimentó. Es un testigo. Y Dios dice: yo quiero que seas testigo de lo que yo hago en tu vida. En tu vida. Yo quiero que hables de lo que yo hago en tu vida. Sí, es mi palabra, pero echa vida en ti. Echa vida en ti, en ti, en ti y en mí también. Dios no quiere que hablemos de Él porque no sabemos el versículo de memoria, o porque me sé las historias, o porque es el testimonio de alguien más. Sí, es parte de. Pero ¿qué pasa con nosotros, con tu vida, con mi vida? Estoy siendo testiga del poder de Dios. Estoy siendo testiga del Espíritu Santo, de lo que Él puede hacer en mi vida. Oh, cuando lo empiezas a experimentar. Ya tenemos grabados varios testimonios que vamos a pasar de lo que Dios ha estado haciendo en medio de nuestra casa. Pero esta persona estaba en un momento donde lo único que podía existir era un tremendo dolor que produce desesperación. Y el dolor no estaba. Y era imposible que no hubiera dolor. Y entonces empezó a sentir un gozo que era contrario a la condición en la que se encontraba. Imposibilitada de hacer algo por la situación que estaba viviendo. Físicamente no podía hacer nada. Y había un gozo increíble que no había explicación. Y dice: es que lo viví yo. Es que a mí nadie me lo contó. Es que yo tenía esta situación, y no quiero contarlo porque ya lo van a oír. Yo tenía esta situación, era imposible no tener dolor, pero no tenía dolor. Y lo que había era gozo. Y yo decía: me tiene que pasar esto feo para yo sentirme así de gozosa y poder ver tu gloria. Pero era Dios aprovechándose de las circunstancias para decir: este es tu Dios, al que adoras, al que sigues, al que le has creído, al que le estás diciendo que se manifieste sobre tu vida. Y heme aquí, me voy a aprovechar de esta oportunidad para que veas que mi poder es el poder de todo lo imposible. Y la pasión que ella tiene y su familia es un fuego que quema.
Y dice: ¿dónde sirvo? ¿Dónde hago? Y habla de Dios y cuenta de Dios. Y hay un gozo, una alegría. Son otros. Es un antes y un después. Es un partir de aguas. ¿Por qué? Porque es testigo. Ella, en su vida, de lo imposible hecho realidad en ella. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tú y yo lo creemos, digamos amén, amén. Y busquemos entonces a ese Dios maravilloso. Cuando le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén, les pidió que se quedaran en el lugar más peligroso del momento para ellos. Ahí habían crucificado a Jesucristo. Y los seguidores podrían seguir siendo amenaza para el pueblo romano y para el pueblo judío. Y ciertamente así fue. Fueron perseguidos y asesinados o encarcelados. Y Jesús, antes de ser llenos del Espíritu, les dijo: no se vayan, quédense. A veces Dios te va a pedir cosas que no tienen sentido. Por eso es que el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Dios me dice: haz esto, Cristi. Y te empieza todo el argumento humano, ¿no? Toda la razón humana a decírtelo, todas las razones por las cuales no debes hacer lo que Dios te dice. Y todo tiene lógica, todo tiene sentido, porque está a nivel humano, a un nivel limitado, no al nivel del poder de Dios, que todo lo puede. Pero ¿qué pasa si yo doy el paso? Pareciera que hay un precipicio abajo de mí, pero cuando le creo a Él y doy el paso, el mar Rojo se abre. Cuando le creo a Él y golpeo a la roca, que parece una locura tan tonta, agua sale de la roca. Cuando le creo a Él y le digo al sol que se detenga por unas horas porque necesito luz para terminar la batalla y tener victoria, el sol se detiene. Es que es el mismo Dios de ellos, pero era la fe de ellos, era en lo que vivían con Dios los que los llevó a creer en Dios y a tener una fe que podía mover montañas. Es la misma fe que tú y yo podemos tener, porque Dios dice: yo soy el mismo, solo necesito que me obedezcas, solo necesito que me creas, solo necesito que des el paso de fe para que veas mi gloria, poner piso debajo de tus pies y veas quién soy en tu vida. Amén. Por años Ana se quejó porque era una mujer estéril. Y Penina tenía demasiados hijos y le echaba en cara a sus hijos y se burlaba de su esterilidad. Por años, todos los años subían al templo a adorar a Dios como era costumbre, pero ella seguía quejándose. Pero ese año en particular, cuando ella entró al templo, rompió todas las reglas religiosas del momento. Y en vez de hablar con el sacerdote, que era el vocero de Dios, o con un profeta, que estaban escasos en la época porque se habían apartado de Dios, se fue directamente y llevó su amargura a Dios. Y ahí, en ese instante, la amargura se fue, el gozo llegó. ¿Y sabes cuál es el tema de no buscarlo a Él? Que a veces no me voy a dar cuenta quién soy en realidad. No me voy a dar cuenta lo que porto en mi interior, lo que Dios ha depositado dentro de mí, la grandeza de lo que Él ha depositado dentro de ti. Y ahí está. El hecho que no lo sepas no quiere decir que no exista. Existe dentro de ti. Hay un diseño poderoso de Dios que vive dentro de ti y que solo está esperando que tú conectes con Él. Ana, ¿cuál era la gran cosa que Ana tenía? Solamente al profeta Samuel, al que ungió a David, al que marcó la historia, y hubo un antes y un después de los profetas, porque él redimió el ministerio del profeta y vivió para Dios como Dios lo quiso. Estaba en el vientre de Ana,
Pero Ana no estaba conectando con aquel que podía hacer la diferencia, no solo en su vientre, porque necesitaba primero sanar su alma. Por eso es que dice que la amargura se fue y la alegría llegó. Y ella estaba feliz. ¿Por qué? Por Dios. No porque estaba embarazada, no porque supiera que Dios hubiera hecho algo o le hubiese quitado la esterilidad. No, se encontró con la fuente de vida, con la fuente de su propósito. Entonces quiere decir que si yo no busco a Dios todos los días de mi vida, puede ser que no descubra quién soy en verdad. Y por eso es que un pastor, escritor, dijo hace muchos años, él ya falleció, dijo: las riquezas más grandes del mundo no están en las reservas mundiales de dinero, están en los cementerios. Personas que murieron y nunca supieron quién eran en Dios. Hay cosas hermosas esperando suceder. Y tú eres parte de esa respuesta. Tú eres ese ejército. Tú eres el llamado. Tú eres el escogido. Tú eres el sellado. Tú eres el justificado. Tú eres el que Dios quiere levantar para que esa luz brille cada vez más intensamente, que no se pueda contener. Amén, amén. Si que usted ponte de pie. Señor, te damos gracias esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres maravilloso, porque no hay nadie como tú. Gracias, gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias por habitar en nosotros. Queremos hacerte lugar en nuestro corazón para que tú operes en libertad en nuestra vida. Queremos que se nos revele toda la verdad. Queremos descubrir todo lo que has depositado dentro de nosotros para que tu gloria se manifieste y haya luz para aquellos que no te conocen. Queremos ser testigos, no oidores, testigos de ti, de lo que tú puedes hacer en nuestras propias vidas. Aquí están nuestros corazones. Aquí está nuestra alma. Y si tú quieres esta tarde, tú le puedes decir: examina mi corazón, exponlo a tu luz, Señor. Sé que tu amor me abraza y tu amor me sostiene y no me acusa, para que yo pueda ver la condición de mi corazón rodeado o rodeada de tu amor, para que yo sepa que tu misericordia no me suelta. Y que cualquier cosa que encuentres en mi corazón, tú puedes con ella. Tú puedes con ella. Ahí tú vas a ministrar mi alma. Y mi espíritu va a cobrar fuerza y vida. Y mi alma sanará. Cadenas se caerán. La libertad se manifestará. El gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la fe, la mansedumbre, todos estos virtudes del Espíritu se van a manifestar en mí. La paciencia y la fe. Oh Señor, tú conoces nuestra trayectoria. Pero no es nuestra trayectoria la que va a definir nuestra vida, nuestro hoy ni nuestro mañana. Eres tú, Señor. Eres tú nuestro hoy y nuestro mañana, nuestro principio y nuestro fin. Y en ti hay vida y vida abundante. En ti hay redención, en ti hay restauración, en ti hay sanidad, en ti hay libertad. En ti hay nueva vida, nuevamente, nuevo corazón. Gracias, gracias. Pero quiero ver mi condición para rendirme a ti en esas áreas y permitirte obrar en mi vida. Porque este año es año de gloria.
porque este año es año de ser testigos de ese poder glorioso manifestado en nuestras vidas, que nos llevará a las alturas. Así como la visión que le diste a Delia de ese águila que iba volando y un cuervo se posaba en su lomo, como es costumbre en la naturaleza, y el cuervo picoteaba el águila para evitar que pudiera subir más alto. Cada picoteo le dolía muy fuertemente. Y a veces así pasa en nuestras vidas. El enemigo está picoteándonos para distraernos, para que nos enfoquemos en los problemas, en las circunstancias, y se nos olvide que estamos diseñados para volar alto, y que si volamos alto, Dios se encarga de ese cuervo, Dios se encarga de las circunstancias. Y el águila sigue volando a pesar del dolor, a pesar de lo difícil, sigue volando más alto y tomando más altura, hasta que llega un momento donde el cuervo no puede respirar más y se desmaya y cae desplomado a tierra. Tú eres un águila diseñado para volar alto. Y Dios y el Espíritu Santo que habita en ti tendrán el poder de cambiar primero tu ser, y luego toda circunstancia se alineará con la vida plena que Dios tiene para ti. Ponemos nuestros corazones delante de ti. Haz como tú quieras, Señor. Haz como tú quieras.